Muy bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos amigos de Colombia, América y Europa. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros radioescuchas y a todos nuestros internautas eh, en esta en estos episodios sobre la vida y la obra de José Asunción Silva. Ya entramos a nuestro sexto capítulo y vamos a ir redondeando lo que fue esa vida poética tan maravillosa de nuestro máximo exponente nacional en la poesía, la lírica y la belleza y ese modernismo que bajo su mente privilegiada fue un movimiento de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, a la cual estuvieron plegadas esas figuras tan extraordinarias como Rubén Darío, José Martí y Gutiérrez Nájera, amén de otros poetas del sur del continente. Hablábamos en el episodio anterior sobre las publicaciones de las biografías que se han hecho sobre José Asunción Silva. Hay unas publicaciones también que yo agregaría, algo cortas, pero que tienen también una inmensa profundidad, como son una serie de relatos que escribió sobre él Juan Gustavo Cobo Borda, con el cual tuve varios encuentros también, relacionados sobre todo en la última etapa de la vida del poeta. Igualmente, hay otros ensayos que se han hecho sobre la vida de Silva, uno de ellos muy poco conocido, como fue el que hizo Clímaco Soto Borda hacia 1911-1912. Ahora bien, en la revista Cromos también hay una reseña maravillosa hacia el año 1932, creo que julio más o menos del 32, que hizo el poeta, también gran poeta, Eduardo Castillo. Y hay una serie también de relatos cortos pero profundos que hizo Joaquín Tamayo en la misma revista Cromos entre 1919 a 1921. Parte de esa narrativa la tengo en mi biblioteca particular y van a ser parte de la gran obra, que estamos escribiendo sobre el poeta. Entonces hablábamos que gracias a esos, a esas biografías, a esos relatos que se han escrito sobre José Asunción, se conocen con minuciosidad datos, fechas, espacios personales de su vida y obra, pero poco o nada tal vez se sabe sobre su vida íntima, sus amores, sus sentimientos, hacia los relatos que definen su existencia. No se sabe siquiera por qué se mata. Pero yo sí les quiero decir una cosa, yo sí sé por qué se mató. Y como les narraba anteriormente, como mi buen amigo Santos Molano, pretenden argumentar que es asesinado, teoría que sustenta realmente con muy poco éxito. En verdad,
Silva tiene suficientes razones para poner fin a su vida. Puede ser una de las causas de ellas, o de dos o todas, vaya a saberse. Aquí expongo algunas de las principales causas que pueden ser atribuidas a esa decisión final de acabar con su vida. Por ejemplo, hablemos del sexo. ¿Es José Asunción Silva mujeriego, homosexual, casto, impotente, incestuoso o simplemente normal? Hay conjeturas que apuntan al tiempo a cada una de estos comportamientos. Se dice que es afectado y femenino en sus modales personales. Esa es una definición, por ejemplo, que hace don Tomás Carrasquilla, que inclusive llega a hablar de su homosexualidad, pero de ahí no se ha pasado. Mujeriego. Arias Argáez cuenta, por ejemplo, de un incendio que ocurre en el sector de Las Aguas, en la calle 22, en la calle 19, 20 de la época, hoy conocida como calle 19, en Bogotá. Entonces ocurre un incendio y al llegar la policía se encuentra con una garzonier en paños menores, arreglada con sofisticación, y encuentran ahí al poeta en paños menores. Eso es una narración que hace Arias Argáez en un círculo íntimo de amigos que se reunían, entre otras cosas, en una calle de la calle de las Culebras, en la calle 13 con carrera quinta. Esa casa esquinera que existe hoy, donde hay un restaurante típico de 2 plantas, esa era la casa de Roberto Suárez Lacroix, y ahí se reunían. Era una casa que sigue siendo supremamente grande en sus locaciones y en sus cosas, y ellos tenían un salón especial con unos vinos traídos de París, que los traía, entre otras cosas, don Diego Suárez, el papá de Roberto, en su almacén de la primera calle Real. Yo creo que vamos a ponerle coto de una vez por todas a los chismes, a los dimes y diretes que la vieja y emponzoñada sociedad santafereña hace sobre la virilidad de Silva. Esta es una historia que no la sabemos sino unos pocos, es la verdad. Entre ellos, mi tío José Asunción Silva, que está muerto, y yo, que soy el único que está vivo en este momento y que lleva más de 50 años hablando y averiguando la vida del gran poeta. Fernando Vallejo, y el suscrito, como dije anteriormente, no por fantochería, yo estoy lejos de esas vainas, sino yo creo que de las personas que más saben de Silva en este momento somos Fernando Vallejo y yo. Casi 100 años dura vedado el secreto sobre una hija del poeta, fruto de su relación con la hija de una hermana del tipógrafo bogotano Juan Ayala. En esa época, el mejor tipógrafo que tenía Bogotá, en una imprenta situada en el barrio de la Candelaria, en la calle 10, entre carreras tercera y cuarta,
hacia la mitad de la cuadra, bajando a mano izquierda. Era una tipografía muy reconocida por los buenos trabajos. Era de las pocas tipografías, tal vez la única, porque habían dos más, tal vez, recomendada para hacer buenos trabajos, si en esa época se podrían llamar buenos trabajos. Estaban muy distantes, por ejemplo, lo que editaban en París, en Londres, en Florencia, ¿no?, en Madrid y en Barcelona. Muy distante, pero era lo que daba el medio, como dice, lo que daba la tierrita. Pues bien, por lo cual José Asunción Silva, como hemos venido narrando, iba mucho a esa tipografía, iba con cierta periodicidad, y allí conoce a Herminia Cortés Ayala, así se llamaba. Era una joven muy hermosa, de quien Silva se enamora, y se enamora, como dicen, de primera vez. Se enamora como un cadete, ¿sí? Y de ese romance que tiene Silva a hurtadillas con ella, nace una niña el 26 de diciembre de 1895. El progenitor Silva muere 5 meses después. Y Silva visita a Herminia en el barrio de Las Nieves, a donde se ha trasladado a vivir con su madre. Al quedar embarazada, por aquellos chismes parroquiales, ellos se tienen que cambiar de casa. Y también por los reclamos, entre otras razones, del tipógrafo. Entonces se cambian para el barrio de Las Nieves. Silva le comenta a su primo Salustiano Villar que piensa contraer matrimonio con ella y que piensa también llevarla a Guatemala. ¿A quién más le comenta Silva esto? Se lo comenta a Roberto Suárez Lacroix. Porque en esa época, a raíz del negocio de los baldosines, de la fábrica de baldosines, que no estaba pasando un buen momento y que, entre otras cosas, estaba quebrada, ¿sí?, Silva decide dejar esa participación en la sociedad que tenían junto con los hermanos Carlos y Jorge Holguín Mayarino, expresidentes de la República, y con Hernando Villa, y por supuesto Roberto Suárez, que es el que le aporta esa suma inicial de 2.500 pesos de la época para la constitución de esa sociedad, con una fórmula que él había traído de Londres cuando estuvo viajando con mi abuelo a recibir el título de en la Universidad de Oxford como arquitecto. Entonces, Silva, después de la legación de Venezuela, ya había sido nombrado para ir a la legación por Caro, ¿no? Ya había sido nombrado para ir a la legación de Colombia en Guatemala, donde, por supuesto, había sido nombrado para un nuevo cargo diplomático. Entonces, una vez nacida la niña, diariamente las visita hasta el fin de sus días. Era una cuestión hermética. Ni siquiera a su madre ni a su hermana les había comentado nada. Esto no lo sabían sino máximo 3, 4 o 5 personas.
¿Cuáles eran esas 5 personas? Pues, la mamá de Herminia, José Asunción, Salustiano Villar y Roberto Suárez. Esa es la realidad. Cuando nace la niña, a pedido de José Asunción Silva, él le ruega de que sea bautizada con el nombre de María Elvira, que es una combinación de nombres muy queridos por el poeta. Su abuela, María de Jesús, fuera de Bustamante y Laiseca, y Elvira, por su hermana Elvira, que era el gran amor filial de él, ¿sí? Por encima de sus hermanos, de su madre y todo eso, su gran confidente. Daniel Arias Argáez, que es un confidente del poeta, fue otro de las personas que vino a saber del nacimiento de esta niña. O sea, una sexta persona. Y él le hace saber a la mamá de Silva, a doña Vicenta Gómez Diago, le hace saber sobre la existencia de María Elvira y ella le pide de la niña mejor, o sea, de María Elvira, y ella le pide que se la lleve a la casa de la calle 14 y allí llega Herminia con su hija después de 1 año y medio en sus brazos, y al ponerla en el suelo, la niña corre hasta el rincón del patio donde está Vicenta y se prende de su falda. Este espontáneo acto rompe el hielo y la arrogancia de doña Vicenta, que es conocida por tirios y troyanos, se vence ante ante el abrazo de la niña, la alza y le pide a su sirvienta, a la negra que tanto quería Silva, entre otras cosas le decía a la nana, que le traiga el retrato de José Asunción pequeño, cuando está en un retrato que todavía figura en algunos retratos de nuestra familia, donde está de cachumbos y de 4 años. Hay una foto maravillosa de él que también está publicada por esos años cuando iban a la finca en Fusagasugá. Está al lado de sus padres, y otra que tiene con los primos Villar en el almacén de Ricardo Silva e Hijos, que posteriormente se llamó así. Pues la madre de Silva compara a la niña en sus brazos, la compara con el retrato y exclama: verdaderamente esta es su hija. A partir de entonces, a ruego de la abuela, la niña permanece en la casa paterna por periodos de 1 y 2 semanas. Ahora, 6 años después, una tarde, cuando Herminia va a recoger a su hija, Vicenta le propone hacerse cargo de ella para educarla bajo su custodia y luego mandarla a estudiar a Francia en casa de unos parientes. Esos parientes son los Suárez Lacroix, o sea, es Roberto Suárez Lacroix y su mujer, María Adelaida Costa y Miranda, la condesa de Costa Verona, que a la sazón pues, tenían 4 hijos, pero que iban a viajar en 1906 de retorno a Europa, pues
Roberto había fallecido. Entre otras razones, ellos se demoraron en regresar mientras vendían algunas propiedades y entregaban también el archivo del general Santander que había ordenado y clasificado Roberto en vida. Entonces, mientras ella nombra una junta para entregar ese archivo, que se lo entrega a Laureano García Ortiz y a otros compromisarios para guardar el legado del general Santander. Eso es hacia 1906. En ese interregno, doña Vicenta habla con sus parientes para que se lleven la niña y la eduquen en Europa. Desde ese momento se rompen los vínculos familiares. O sea que Vicenta Gómez de Silva muere 13 años después. Herminia se traslada al barrio de Las Nieves, a la carrera primera con calle 12, a pocas cuadras de la casa de los Silva, frente a la cual tiene que pasar todos los días para ir al centro de la ciudad. Luego del incidente y para evitar encuentros y borrar memorias, se muda a Santa Bárbara, a espaldas de la iglesia. Allí muere soltera. Allí muere soltera, pues, María Elvira, Herminia, y entonces desaparecidos los protagonistas. Herminia Cortés Ayala, que fallece el 15 de agosto de 1950, a una edad de entre 70 a 73 años. Después, pues, repartidas y agotadas las herencias, usufructuadas y vencidos todos los derechos de autor, esta historia es narrada por Leonor Suárez de Pedraza, nieta del poeta, por esta línea, o sea, por la línea de Herminia Cortés, José Asunción Silva Gómez. Nos hace pensar casi con seguridad de que es verdadera. María Elvira, digamos que María Elvira Silva Cortés muere en marzo de 1976 a la edad de 81 años. Como dicen, el testimonio de genético se encuentra en la sangre de los vivos y en los huesos de los muertos. ¿No? Ese es un postulado de los paleógrafos, los genetistas y los que queremos y somos aficionados a la historia. Hay, por ejemplo, una finísima cortina donde son anotadas ciertas visitas por medio de brillantes mariposas de muso, que en ella fija la mano aristocrática del poeta. Esto lo narra Hernando Villar en uno de esos encuentros, que dice que en uno de esos encuentros engendra a una niña que se le parece enormemente. O sea, impotente Silva, así lo sostiene. Por otro lado, el profesor, el célebre psiquiatra, historiador, literato, José Francisco Socarrás, quien se basa en unas investigaciones del historiador Aníbal Noguera. Este ha encontrado unas fórmulas de medicina recetadas a Silva, que Socarrás transcribe, cuyos componentes son usados en Francia en ese tiempo para combatir la impotencia sexual y los estados depresivos. Para Socarrás, Silva presenta muy claros síntomas de sufrir hipomanía y depresión.
Ahora la otra pregunta sobre Silva. ¿Incestuoso? Mucho se ha especulado sobre una relación amorosa entre José Asunción Silva y su hermana Elvira. Eso es totalmente falso. Lo cierto es que el famoso Nocturno, escrito a raíz de su muerte, es un poema de amor pleno de carnalidad y de erotismo. Y también es cierto que entre ambos hermanos existió un afecto y un entendimiento muy profundo. Por ello, se especula con incesto y sin incesto la muerte de Elvira en 1891 puede ser una de las causas de la decisión fatal de Silva. Entre sus biógrafos recientes, por ejemplo, ya citado varias veces por mí, Enrique Santos Molanos, niega de plano una relación incestuosa y yo también lo niego de plano. Esa es la realidad. Ahora, a esto hay que sumarle la quiebra económica de Silva. 52 demandas. Quebrado en sus aspectos comerciales con la famosa fábrica de Baldosín. Entonces todo eso era un caldo de cultivo que entra a esa olla a presión hasta que por fin explota. Vamos a Chantilly, a esa noche en que Silva escribe su Nocturno 3. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de tus fibras se agitara por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminabas. Y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca. Y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra por los rayos de la luna proyectadas sobre las arenas tristes de las sendas se juntaban. Y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche, solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti mismo por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío. Era el frío que tenían en tu alcoba tus mejillas, tus sienes y tus manos adoradas. Entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectaba. Iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida, como esa noche tibia de la muerta primavera, como esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. Se acercó y marchó con ella. O las sombras enlazadas, o las sombras que se juntan y se buscan en las noches de negruras y de lágrimas. Cano Gaviria
habla de una histeria masculina padecida por Silva tras la muerte de Elvira. Esa histeria lo lleva a comportarse como un viudo y a mostrar conductas extravagantes y morbosas. Eso dice Cano Gaviria. Yo no estoy de acuerdo. Por lo demás, según testimonios galantes con varias jóvenes, algunas de las cuales se conoce su nombre, como Julia Holguín, hija del presidente Carlos Holguín Mayarino, y Margarita Caro Tovar, hija de José Eusebio Caro Ibáñez y nieta de Miguel Antonio Caro. Eso fue uno de los amores de Silva, furtivos. Y hablamos en unos capítulos anteriores en donde se encontraban. En la calle 23, entre Carreras, Cuarta y Quinta, bajando a mano izquierda. Casa que todavía exista y casa que era de Julio Suárez Lacroix, que le servía de lazareto. Ahora, Julia fue una amiga íntima de Elvira Silva y casa finalmente con un médico, Agustín Uribe Herrera, que son tíos abuelos de mis primos Suárez Uribe Holguín, por la línea de Margarita Holguín Nieto, casada con Juan Uribe Holguín, hijo de Miguel Saturnino Uribe Holguín y María Elena Uribe Gogán, nietos por esta línea del pintor Paul Gauguin. Julia, como ya lo he sostenido, es un amor imposible. Hasta aquí nos vamos con este episodio y esperamos en nuestra próxima cita terminar la senda de José Asunción Silva, su vida y su obra poética. Un abrazo, queridos amigos, y estamos en contacto. Historia Rebelde los saluda.